¿Qué tal? Video tutorial número 32 del curso de Java en el que seguimos viendo cómo crear aplicaciones web con NetBeans. Toda aplicación web requiere el uso de un servidor y vamos a empezar hoy viendo en profundidad el uso de dos de los más utilizados en el desarrollo de aplicaciones Java para la web, Tomcat y Glassfish. Tomcat, también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat, es un servidor web mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software Foundation y no es un simple servidor de aplicaciones, incluye el compilador Jasper que compila JSP convirtiendo las páginas JSP en servlets. El motor de servers de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache, pero Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Tomcat está escrito en Java, así que funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual Java. De hecho, Tomcat sigue siendo un estándar muy utilizado por la industria de programación para la creación de aplicaciones Java, aunque como veremos en la actualidad Oracle, que ha integrado a Sun, apuesta por Glassfish. Veamos para empezar cómo configurar las propiedades de Tomcat. Ya vimos el otro día que podemos acceder a los servidores desde Tools, Servers, y aquí tenemos la lista de los servidores instalados. Uno de los que ya tenemos es Tomcat. Pulsando aquí nos aparecen distintas pestañas en las que podemos llevar a cabo la configuración del servidor. Así, para empezar, en la pestaña Connection podemos cambiar el puerto en el cual el servidor escucha y también el nombre de usuario y contraseña del administrador. Si piensas ejecutar múltiples instancias de Tomcat en nuestra máquina con la que estemos trabajando, es necesario cambiar el valor en el campo server port. O lo mismo si vamos a trabajar con dos servidores y queremos trabajar con los dos sin que se elimine uno al otro, podemos utilizar distintos puertos. Aquí, por ejemplo, he puesto 8081 porque en el del Glassfish está puesto 8080, así para que no haya colisión. Por defecto suele aparecer 8080, pero recuerda que puedes poner cualquier puerto siempre y cuando no esté utilizado por alguna otra aplicación. Si ponemos por casualidad, que no suele ser porque son muchísimos los números que se pueden poner, si por casualidad ese puerto está utilizado, nos daría un error cuando intentáramos encender el servidor. Pulsando la pestaña Platform nos encontramos con dos parámetros importantes para el funcionamiento del servidor. El primero de los parámetros, como vemos, es el que nos permite seleccionar qué versión de Java se ejecutará. Dependiendo de la instalación puede variar lo que aquí aparece. En este caso simplemente aparecerá de por defecto la 1.6, la JDK 1.6. Pero si tienes un entorno de desarrollo heterogéneo, puede que necesites testear Tomcat con diferentes versiones de la máquina virtual de Java y podrías cambiarlo simplemente indicándolo aquí en plataforma Java. Y el otro campo importante es el de VM Options, que nos permite pasar parámetros de línea de comando a la máquina virtual de Java cuando se inicia. Aquí abajo, como vemos, nos pone un ejemplo. Porque uno de los problemas que nos podemos encontrar son las limitaciones de memoria cuando estamos trabajando con una aplicación. Puede que recibamos un mensaje de error de out of memory, y esto pasa cuando el código de nuestra aplicación usa la máxima cantidad de memoria que le está permitido a la máquina virtual de Java. Pues en este campo podemos ajustar un valor inicial y un valor máximo para la memoria que se va a localizar, que se va a utilizar para poder trabajar con la máquina virtual de Java. Un ejemplo sería, aquí como vemos nos pone uno que serían 64 megas,
uno que podía ser 200 y 500 para el valor inicial y el límite máximo de la memoria que se localiza para el uso de la máquina virtual en Java. Con estos dos valores, las posibilidades del funcionamiento correcto de las aplicaciones aumenta. La siguiente pestaña Deployment aparece a partir de la versión 6 de NetBeans y contiene también dos campos que son importantes. El primero, el Deployment Timeout, que nos permite indicar la cantidad de tiempo que NetBeans espera mientras se muestra la aplicación antes de considerar que si no se ha podido mostrar que ha fallado. Aquí como vemos tenemos 120 segundos, podríamos indicar cualquier otra cantidad. Y lo otro es la posibilidad de habilitar el JDBC Driver Deployment, que le indica a Tomcat que use los drivers para el trabajo con la base de datos si la aplicación lo necesita. Creo que es lo fundamental para tener claro en esta configuración de Tomcat. Vamos ahora a ver cómo trabajar con aplicaciones que utilicen como servidor para la aplicación Tomcat. Una vez que lo tengamos instalado, como ya hicimos en el anterior video tutorial, tiene que aparecer Tomcat dentro de la ventana de servicios en servidores. Como vemos, aquí tenemos Tomcat. Si tenemos el servidor iniciado, el Tomcat iniciado, si no estuviera, lo vemos aquí porque está con este triángulo verde, pero si no, recuerda que pulsando con el botón derecho sobre el nombre, pulsando aquí en Start, podríamos iniciarlo. Ahora, al estar ya iniciado, podríamos reiniciarlo o pararlo. Así que si está iniciado, vemos como aparece aquí el signo más, y cuando pulsamos accedemos a una carpeta que se llama aplicaciones web applications, dentro de la cual está todas las aplicaciones que estén utilizando este servidor. Vienen algunas por defecto, algún ejemplo, pero aquí tenemos también, porque de momento está asignado a este servidor, la aplicación con la que estamos trabajando de ejemplo, mi aplicación web, el proyecto que iniciamos el otro día y que, como vemos aquí, aparece. Pues para cada una de las aplicaciones que nos aparezca listada dentro de este nodo Web Applications en Tomcat, tenemos varias opciones. Para acceder a ellas, botón derecho en el nombre de la aplicación y como vemos nos aparece un menú contextual en el que tenemos la opción de iniciar la aplicación. Ahora, como ya está iniciada, aparece deshabilitado y lo que podemos es detenerla con Stop. Recuerda que no es lo mismo iniciar el servidor que iniciar las aplicaciones que contenga. Podemos tener el servidor iniciado y que no esté la aplicación iniciada. Sería lo que pasará ahora si pulsáramos sobre Stop. Con esto se pararía la aplicación, aunque el servidor seguiría activo. Y pulsar en Stop no significa desacoplar, por decir así, la aplicación del servidor. Simplemente la aplicación está apagada. Si lo que queremos es desacoplar la aplicación de este servidor en concreto, tenemos que hacerlo con undeploy, con lo cual esta aplicación dejará de estar ejecutándose desde el servidor Tomcat. Y por último la opción Open in Browser, que lo que hace es abrir el navegador que tengamos configurado en NetBeans por defecto y navega la URL para esta aplicación web. La URL del servidor y el puerto son definidos en las propiedades de Tomcat, como vimos hace un momento. Y la URL en concreto que se abre es la que tengamos especificada en el proyecto que estemos utilizando en este momento, que en este caso sería mi aplicación web. Ya lo vimos el otro día, recuerda que dentro de la ventana proyectos, pulsando con el botón derecho sobre el nombre de la aplicación en propiedades, aquí en Run podemos indicar la URL que queremos que se abra. Si no es así, será la que el servidor determine por el nombre, cosa que también se puede hacer en el servidor.
En este momento aparecería el index JSP que pone por defecto, o si tenemos iniciado struts, aparecería welcome struts JSP. Pero como vimos, se puede determinar qué página queremos que se abra por defecto en las propiedades del proyecto. NetBeans también nos provee con la posibilidad de controlar el propio servidor Tomcat desde la ventana Service. Para eso simplemente pulsamos con el botón derecho en el nombre de del servidor, Tomcat en este caso, y observa como aquí tenemos las opciones para configurar, trabajar directamente con el servidor. Podemos iniciar el servidor, iniciarlo en modo de depuración o profile, reiniciarlo, pararlo, refrescarlo. Y podemos también eliminarlo, pero además nos da las opciones de poder editar el server XML que ya tengo abierto aquí, y que como vemos es el archivo de configuración principal de Tomcat. Lo tenemos abierto en el editor fuente y podemos llevar a cabo cambios en la configuración general del servidor directamente desde NetBeans. De nuevo podemos acceder a este archivo server XML. Y View Server Log y View Server Output, que si pulsamos se nos abre la ventana Output. Y aquí vemos cómo aparece la información del log en este caso. Y también desde aquí podemos acceder a las propiedades, a la ventana que veíamos al principio. Pues con esto debería estar claro todo lo fundamental para poder trabajar con Tomcat como el servidor para nuestras aplicaciones web. Glassfish, aquí vemos su página oficial, es un servidor de aplicaciones open source desarrollado por Sun Microsystems y que implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java Enterprise Edition y permite ejecutar aplicaciones que siguen esas especificaciones. Glassfish está basado en el código fuente que ha sido donado por Sun y por Oracle Corporation. Glassfish tiene como base el servidor Sun Java System Application Server, también desarrollado por Sun Microsystems y que es un derivado de Apache Tomcat. Este servidor usa un componente adicional que se llama Grizzly y que usa Java Neo para mejorar la escalabilidad y la velocidad del servidor. En la actualidad es el servidor que llega por defecto con la instalación de NetBeans. Al igual que con Tomcat podemos también usar la ventana Servers, bueno, siempre se ve aquí, para configurar las propiedades de este servidor, aunque al estar ya integrado en la instalación con el propio NetBeans, la mayor parte de las funcionalidades vienen ya implementadas. Veremos en un momento, de todos modos, cómo podemos configurarlo hasta el más mínimo detalle a través del navegador. Dentro de las opciones que aquí podemos habilitar o deshabilitar está la de Enable JDBC Driver Deployment, como vimos antes también en el Tomcat. En el caso de Glassfish, como vemos, viene marcado por defecto. Nos permite habilitar también el monitor HTTP, del que hablaremos en un momento y que es muy importante y que podemos usarlo tanto con Glassfish como con Tomcat. Y también la posibilidad de habilitar Comet, que nos permite llevar a cabo peticiones asincrónicas al servidor, usar Ajax en definitiva. Recuerda que podemos modificar el servidor que utiliza una aplicación desde la ventana proyectos, pulsando sobre el nombre de la aplicación en Properties. Aquí en Run podemos cambiar entre servidores sin más. Se lleva a cabo salvar el proyecto y ya tenemos ahora activado el servidor Glassfish, que desde luego tiene que estar también iniciado, y si no, como vemos, podemos desde aquí hacerlo exactamente igual que con el Tomcat, con las mismas opciones que no vamos a repetir.
Dentro de Service, en Gasfish, como vemos, aparecen dos carpetas, Applications y Resource. Dentro de Applications tendremos las aplicaciones que estemos usando con este servidor. Si has cambiado de servidor sin reiniciar NetBeans, puede que no te aparezca aquí la aplicación o que tengas que reiniciarla. Si aparece, pulsando con el botón derecho, como vemos, tenemos la posibilidad de undeploy, por lo tanto de desacoplar la aplicación de este servidor y abrirlo en el navegador, con lo cual aparecerá, como dijimos antes, en el Tomcat. Y como decíamos también antes, pulsando con el botón derecho sobre el nombre del servidor, nos aparecen las opciones que en este caso son iguales que las de Tomcat. Pero aquí tenemos una opción que nos permite configurar gran cantidad de detalles del uso del servidor. Como vemos, nos da la posibilidad de abrir la consola admin que se abre en el navegador. Si pulsamos, vemos cómo se nos abre desde el navegador. Aquí lo tenemos ya abierto. Si es la primera vez que entras, tendrás que crear una cuenta porque se conecta directamente a Sun Microsystems para tener más información. Pues si ya tienes una cuenta en Sun Microsystems te vale, si no tienes que crearla. Los datos por defecto para poder entrar dentro de la consola ya se hace automáticamente son usuario admin y contraseña admin, que luego también se puede cambiar y desde aquí, como vemos, podemos configurar totalmente el funcionamiento del servidor. Vemos, por ejemplo, cómo configurar el uso de memoria como veíamos antes en Tomcat. Aquí dentro de configuración, en este directorio en forma de árbol, tenemos la configuración JVM de la máquina virtual Java. Y a la derecha nos aparecen, en la ventana de la derecha, una serie de pestañas desde las cuales podemos configurar hasta el mínimo detalle. Si pulsamos en opciones JVM, aquí vemos la propiedad XMX512M. En este caso parece que consume demasiados recursos con esa cantidad, aunque eso también depende del ordenador que se use y demás, pero que puede estar bien utilizando, por ejemplo, 300, mejora el rendimiento. Y siempre que lleves a cabo cualquier cambio, pulsa sobre guardar para que guarde las modificaciones. Pues como vemos, NetBeans nos facilita muchísimo el trabajo con servidores e incluso también alternar entre distintos servidores, que puede ser realmente útil cuando queremos probar el funcionamiento de una aplicación en distintos entornos. Pero además NetBeans también nos facilita muchísimo la monitorización HTTP, porque una de las cosas más molestas cuando se trabaja con aplicaciones web es no poder tener información, no saber lo que está pasando entre bastidores en la sala de máquinas. Cuando estamos comprobando una página en concreto, no hay un modo muy directo de poder ver el intercambio de información que se produce entre el navegador y el servidor. A menudo vamos a llevar a cabo lecturas y escrituras en ambos sentidos, usando objetos como request, response o session, y necesitamos saber qué valores para los atributos session fueron los que se utilizaron en cada una de las peticiones para una página específica. De un modo u otro, los desarrolladores web hacían frente a esto escribiendo código que se encargara de ir grabando los valores de los objetos session o request que fueran creándose, pero obligando a tener que estar iterándose constantemente según los nombres y ir imprimiendo los valores que se fueran modificando. Esto era, aparte de muy trabajoso, confuso. Pues el monitor HTTP hace este trabajo que es fundamental para la depuración de cualquier aplicación de un modo mucho más directo y puede que sea una de las mejores características de las que dispone NetBeans.
El monitor HTTP lo que hace es permitirnos ver toda la información de estado para una petición de página y todo eso hacerlo directamente desde dentro del IDE y nos permite también llevar a cabo otras acciones como modificar esa información de estado y ver los resultados, volver a llevar a cabo una petición de página específica y incluso nos permite grabar esas peticiones de página para verlas más tarde. Para que esto funcione, el monitor HTTP tiene que ser soportado, admitido y estar habilitado, que es lo que haremos en un momento, para el servidor de aplicación que estemos utilizando. En este caso, tanto Tomcat como Glassfish soportan el monitor HTTP, así que podemos usarlo con cualquiera de los dos. Veíamos antes que era una de las opciones que aparecía dentro de Tools Servers. Vemos aquí en Glassfish para empezar como tenemos la posibilidad de habilitar el monitor HTTP. Cuando lo pulsemos nos aparece un mensaje diciendo que cuando está el monitor HTTP habilitado elimina la habilidad para el contenido estático en el caché para esta aplicación. Pulsamos en OK y ya tenemos habilitado el monitor HTTP para Glassfish. Y en Tomcat tenemos también esa opción dentro de la pestaña Connection. Aquí vemos Enable HTTP Monitor. Con esto lo tenemos ya habilitado el monitor HTTP tanto en Glassfish como en Tomcat. Una vez que tenemos configurado el servidor de aplicación para trabajar con el monitor HTTP, podemos empezar a usar esta herramienta cuando ejecutamos sea una página JSP o una aplicación web entera. Cuando se lleva a cabo esa ejecución, el monitor HTTP debe abrirse automáticamente. Si no lo hace, puedes abrirlo siempre desde Windows. En debugging, depuración, aquí tenemos HTTP Server Monitor que aparecerá en el espacio, en el panel de la parte inferior. Vamos a probarlo, por ejemplo, con valga la redundancia, ejemplos que vienen con Tomcat y que nos sirven para verlo. Aquí lo tenemos, ya tengo encendido el servidor. Y si indicamos que se abra en el navegador, aquí vemos en pantalla estos ejemplos que podemos hacer que se ejecuten, varios de ellos. Puedes también practicar con ellos. Puedes acceder tanto al resultado como al código fuente y pueden ser buenas prácticas. Una vez hecho, si volvemos a NetBeans y vamos a la ventana HTTP Server, observa como aquí a la izquierda aparecen los registros que hacen referencia a todas estas acciones que se han estado llevando a cabo y que han sido totalmente monitoreados por el HTTP Server Monitor y que ahora nos permiten acceder a la información. Información que aparece distribuida en pestañas en la parte derecha. Aquí los primeros que vemos que son de mi aplicación web, la que estamos creando, y los otros que son de los ejemplos que hemos estado viendo ahora. La primera de las pestañas, Requests, que nos muestra información sobre la petición que se le ha hecho al servidor. El URI, como aquí vemos, el método, en este caso GET, el protocolo HTTP 1.1, la dirección IP del cliente, y también muestra un listado individual de los parámetros y valores del string query, si lo hubiera. En este caso no lo hubo, mirando en alguno puede que aparezcan. En el caso de que haya un string query nos indicaría también los parámetros.
Y también si los hay, como en este caso que sí ocurre, nos muestra los atributos requests que existen después de que se ha llevado a cabo la petición. La segunda pestaña, cookies, que nos muestra las cookies entrantes y salientes. En este caso solamente hay entrantes, sino también aparecerían aquí las salientes. La pestaña sesión, que muestra información general sobre la sesión, como puede ser el ID de la sesión, cuándo fue creada, cuándo se ha llevado a cabo el último acceso y el mayor intervalo de inactividad, el tiempo que estuvo inactivo. Y también nos muestra los atributos de sesión que han existido antes de la petición, si los hubiera, y después de la petición. La pestaña Context, que nos muestra los datos del contexto servlet en general, así como también los atributos del contexto y los parámetros de inicialización si los hubiera. Como vemos, es realmente completísima la información que nos provee este monitor HTTP. Cliente y servidor, una pestaña que nos muestra información sobre el cliente, el protocolo, la dirección IP del cliente, los caracteres de codificación, bueno, información sobre el software usado, local sobre el idioma, sobre los archivos aceptados. Y también muestra información sobre el servidor, el hostname, el puerto, la plataforma o la versión de Java que estamos usando. Y la pestaña Headers, que muestra las típicas cabeceras HTTP, como puede ser, por ejemplo, User Agent, Host, Connection, Cookie, ACET. En definitiva, podemos usar todos los datos mostrados en el monitor HTTP para ejecutar un auténtico análisis forense de todas las variables request o relate que estemos utilizando. Cuando examinamos los registros vamos a tener información sobre todos los aspectos, el método que se ha usado, el esquema, el status HTTP, las cookies, sesiones y demás. Una vez más, el acceso al menú contextual con el botón derecho es clave para acceder a funcionalidades. Cuando seleccionamos cualquiera de los current records, los registros actuales, que aquí vemos, pulsando con el botón derecho, accedemos, como vemos, a un menú que nos permite llevar a cabo acciones con cada uno de estos registros. El último aquí, delete, que permite, como seguro que ya sabes, borrar el registro de la petición. No existe un undelete, no podemos dar marcha atrás, así que asegúrate que realmente quieres borrar ese registro antes de hacerlo. La opción Save, que hace justo eso, salva el registro dentro de la carpeta Save Records que aquí tenemos. Cuando cerremos NetBeans, todos los registros que están aquí en Current Records, los registros actuales, se pierden y solamente se mantendrán y podremos volver a acceder a ellos los que hayamos salvado. Contamos también con la opción de replay, que lo que hace es volver a ejecutar esa petición HTTP exactamente como se hizo. Los atributos request, la sesión, las variables, los parámetros del contexto, las cookies serán de nuevo colocadas en su lugar para simular la petición original, exactamente como se hizo la primera vez. Se abrirá la ventana del navegador y las peticiones de página serán
cargadas después de que la petición se haya completado, o sea que se repite todo el proceso, aunque los resultados pueden variar si llevamos a cabo cambios en el código antes de volver a ejecutar esa petición. Y también de un tremendo interés para la depuración el uso de Edit and Replay, que nos permite seleccionar un registro de petición, pero ahora aquí podemos alterar algunos de los campos y de los valores y volver a ejecutar la petición en la aplicación web, pero con esos valores distintos. Es realmente magnífico para poder comprobar cómo los parámetros de peticiones, como puede ser string, los cookies, las variables de cabecera, hacen que modifique la petición según los valores que pasemos. Es desde luego una de las características más interesantes que presenta este ya de por sí interesante monitor HTTP. Cuando pulsamos en Edit and Replace se abre la ventana y aquí en Query, como vemos, tenemos la posibilidad de pulsar Add Parámetro, donde tenemos que añadir un par nombre-valor para llevar a cabo la comprobación. Pues creo que tiene que quedar claro la potencialidad de esta herramienta y con la cual es interesante practicar, utilizar, ver la información y de qué modo puede ayudarnos. Los iconos que aparecen en el panel de la izquierda del monitor HTTP, aquí como vemos el primero, como siempre nos aparece el tip debajo, este permite recargar todos los registros y estos son para ordenarlos. Esto los ordena por la fecha, el momento en el que fueron ejecutados, ascendente o descendente cada uno de estos, y este por orden alfabético. Y este de aquí hace que se muestren o no la fecha, el tiempo, el momento en el que se creó cada uno de los registros aquí. Así que por lo tanto cambia el orden en el que aparece y permite recargarlos por si se llevan a cabo nuevos y no aparecen de momento aquí. Pues ya sabemos cómo utilizar los servidores dentro de NetBeans para una aplicación web. Ya sabemos también cómo utilizar el monitor HTTP para poder hacer un auténtico análisis de todo el proceso de intercambio de información entre el cliente y el servidor. Vamos a ver ahora cómo trabajar con frameworks desde la aplicación web. Cuando hablamos de frameworks para aplicaciones web, nos referimos a esas herramientas de soporte que añaden funcionalidades, permiten extender las aplicaciones web y nos proveen con características que no aparecen de modo estándar en el desarrollo. Nos proveen con widgets, con herramientas que mejoran en muchas ocasiones el proceso tanto de la arquitectura en el backend, en la parte de la sala de máquinas, como también del propio interfaz del usuario en el front de la aplicación. Hay muchos frameworks que cuentan con plugins que nos permiten integrar esos frameworks dentro de NetBeans y de ese modo generar contenido, usar asistentes para la creación de archivos y ver y manejar los widgets con los que cuentan esos frameworks. Vamos a empezar viendo struts para los puristas. Si eres un asiduo de videotutoriales.com, el mejor modo de definir struts es diciendo que es algo así como el cake PHP de Java, o que cake PHP es como el struts para PHP. Fue creado por Craig McLannan a mediados del año 2000 y se trata de un framework Java MVC, modelo vista controlador. Desde entonces los desarrolladores de Java lo han estado usando para crear aplicaciones web que separan claramente la lógica del negocio,
el funcionamiento interno, que es el modelo, el control de flujo, que es el encargado de regular el tráfico en la aplicación, que es el controlador, y la presentación, que es la interface gráfica, la vista. Si has profundizado en PHP, te puede ser de mucha ayuda para trabajar con struts, aunque sintaxis e incluso la propia filosofía del funcionamiento sean bastante diferentes, pero parten de ese principio clave de separación de las aplicaciones en tres grandes áreas: modelo, vista, controlador. Aquí tienes en pantalla la página oficial de Struts, donde puedes ampliar información sobre este framework. Si fuera ahora cuando estuviéramos añadiendo struts en alguna de las versiones 1, tendríamos que configurar las otras características como ya vimos y pulsar en OK. Para añadir struts 2, simplemente lo seleccionamos y pulsamos en OK. Y si queremos que nos cree alguna página de ejemplo, marcamos, si no estuviera aquí, donde lo indica, y ya tendremos añadido soporte para Struts 2 también en nuestro proyecto. Y ahora aquí, si vemos en la página web, ya antes, cuando habíamos implementado Struts 1, ya habíamos aquí la página de Welcome Struts, y ahora aquí en Example tenemos otra de Hola Mundo, que es la que se ha instalado ahora con Struts 2. Si la ejecutamos, recuerda tener siempre el servidor encendido si quieres hacerlo, pulsando sobre Run File. Vemos cómo se abre la página y nos da la posibilidad de pulsar sobre dos enlaces en inglés y en español, y como aparece el mensaje de que Struts se ha instalado correctamente. Podemos ver también cómo en la página index.jsp que se creó por defecto se le añadió un enlace a welcome.do, que recuerda que es la extensión para los archivos struts, que nos llevaría a la página de Welcome Struts. Y dentro de la carpeta Configuration Files vemos que tenemos un archivo llamado struts.config.xml, que es la configuración para Struts 1, y struts.xml, que es la configuración para Struts 2. Y el archivo de recursos se encuentra siguiendo la jerarquía que indicamos en su momento dentro de Source Package. Recuerda que le llamamos comillas Aaron Struts, y aquí dentro es donde tenemos el archivo Application Resource Properties. Este es para Struts 1 con el contenido que aquí vemos, y dentro de Example es donde tenemos el de Struts 2. Y los archivos jar de soporte de struts los tenemos dentro de librerías. Aquí tenemos tanto los de 1.3.8, que es la usada del strut 1, como dentro del struts 2, que es la 2.0.11. Y al haber añadido struts dentro de nuestro proyecto, también dentro de la carpeta en webpage, en webinf, en el webxml, si lo abrimos para empezar, observa cómo va a presentar una serie de plantillas, el modo común de trabajar en los sistemas modelo vista controlador, donde podemos acceder a información. Y accediendo al XML vemos como aquí se ha añadido información sobre struts para el proyecto. Si vamos a crear una aplicación web basada en struts, vamos a necesitar con casi total seguridad crear nuestras propias clases Action Form. Suele ser el modo más común en el que funcionan los sistemas basados en MVC, modelo vista y controlador. Para validar o para almacenar los datos input de los usuarios, creamos subclases, en el caso de Struts, de este tipo Action Form, y son las que utilizaremos para transferir datos entre las páginas JSP y las clases que se vayan creando con Struts. Para crear una nueva clase Struts Action Form, sobre el nombre del proyecto pulsamos con el botón derecho, en New pulsamos en Other para ir a
la ventana al wizard, y aquí como vemos tenemos la posibilidad de struts 2 que hemos añadido y strats. Vamos a trabajar ahora con strats action form bin, que aquí vemos. Con el seleccionado pulsamos sobre nest y aquí como vemos podemos darle un nombre a la acción, la localización, el paquete. Como vemos está prácticamente todo cubierto. Vamos a dejar el mismo nombre que ya nos crea y dentro del paquete vamos a ponerlo en el paquete que creamos para strats antes y pulsamos sobre finish. Una vez que lo hemos creado, el archivo, vemos cómo aparece dentro del árbol, dentro del paquete que le indicamos, y aquí tenemos ese archivo abierto con la información por defecto que ya incluye el propio NetBeans cuando nos crea este formulario, Action Form de Strats. Una vez que tenemos el Action Form creado, el modo en que Struts maneja los objetos requests y response es a través de lo que se denominan acciones, las actions. Podemos usar actions de struts para leer la información que esté devolviendo el servidor. Cuando le hayamos hecho una petición, una request puede devolver una respuesta ante la llamada desde el navegador y puede enviar trabajo para que sea ejecutado por otras clases que se encuentren dentro del action form. Para crear una acción strat seguimos el proceso que vimos antes, botón derecho sobre el nombre del proyecto, New, y en categorías strats y strats action. Pulsamos en Next. Vemos también cómo ya aparece un nombre de clase que podemos modificar normalmente siempre cuando es una acción acaba en action, como ya vemos aquí que nos indica también. Vamos a indicar el mismo paquete que hacíamos antes y la superclase de las que podemos utilizar. Vamos a usar la que aquí ya nos indica, el archivo de configuración que se encuentra donde dijimos antes, y dentro de Action Path vamos a poner que vaya directamente a el propio directorio web, que es donde se encuentra el archivo. Así que con esto pulsamos y pasamos a la ventana de Action Form bin, los parámetros para el bin de la Action Form. En esta ventana lo que podemos hacer para empezar es elegir si asociamos o no esta acción con un Action Form bin que exista. En este caso el que creamos hace un momento, New Strut Action Form. Si hubiera más estarían aquí también indicados. Podemos chequearlo para enlazar la acción con Action Form o no. Si vemos, ya vemos que si lo desactivamos, el resto de las funciones también se desactivan porque ya no podríamos usarlas. Si lo marcamos, tenemos que indicar aquí con qué Action Form vamos a relacionar esta acción. Y a continuación tenemos que indicar aquí en este campo de Input Resource, que es la vista que se va a asociar con el Action Form bin. Podemos usar aquí el botón de navegar para buscar en la lista de los archivos bajo el nodo web page aquel donde queremos aplicar a la vista. En este caso de momento vamos a poner el propio welcome struts JSP, lo seleccionamos y pulsamos sobre finish, con lo cual se nos crea la acción. Ya con la información por defecto que crea propio NetBeans, y también podemos ver como en el archivo de configuración de strats.config se ha creado también la estructura tanto para la Action Form como el mapeado de la acción que acabamos de crear ahora. Este archivo struct.config XML es donde vamos a tener que indicar la mayor parte de las configuraciones generales para strats. De las muchas etiquetas que se pueden utilizar, las que más se suelen usar, la de form beans, que aquí tenemos por ejemplo global exceptions, que aquí podemos ver global forwards,
y Action Mapping. Son las más comunes, aunque recuerda que estamos hablando de un framework muy completo y por lo tanto también con una gran cantidad de tags para utilizar. NetBeans no provee, por lo menos de momento, una interface para este archivo config, extract config XML, como hace para el web XML que veíamos antes, y donde nos permite acceder a todas sus funcionalidades a través de esta pantalla. En el caso de el struct config XML no cuenta de momento con esa posibilidad, pero sí que cuenta con una serie de asistentes que nos permiten definir nuevas acciones, forwards y otros componentes strat. Para ello lo que tenemos que hacer es pulsar con el botón derecho sobre el archivo fuente strats config XML, y aquí vemos arriba en strats como tiene distintas funcionalidades: añadir acción, añadir forward include, añadir forward, añadir excepción. Ya directamente nos lo permite hacer con estos asistentes. Por ejemplo, pulsando sobre Add Action, vemos cómo se nos abre el asistente donde podemos configurar una acción completa. Aquí tendríamos que indicar Action Class y el path, y posteriormente también, como vemos, asociarlo si queríamos a un Action for Being. Es en una única pantalla, lo mismo que veíamos antes accediendo a una nueva acción Strats. La otra posibilidad de uso del framework, que es el Strats 2, como veíamos, significa un cambio importante. Strats 2 ha sido completamente reestructurado y cuenta con muchas nuevas características, una configuración más sencilla y sobre todo cuenta con soporte para tecnologías más actuales, como por ejemplo para el trabajo con Ajax. Para trabajar con Strats 2 el proceso es muy similar. Botón derecho sobre el nombre del proyecto, New, Other, y aquí tenemos que elegir dentro de Strats 2. Vemos como, a diferencia de lo que pasa con Strats, no cuenta con un Action Form Being, sino que cuenta con Interthor y Result. Son los denominados Plain All Java Objects que sustituyen a las Action Form en esta versión de Strats. El proyecto de creación de nuevo es con asistente. Aquí tenemos que seleccionar el paquete, en este caso en Example, y como vemos nos lleva a cabo también la creación con la estructura básica del archivo. De momento NetBeans no incluye el plugin para Strats 2, tenemos que añadírselo manualmente. Aquí tienes la página donde se centraliza el trabajo de este plugin para NetBeans en Strats 2, y desde aquí puedes descargarlo pulsando aquí en el enlace donde pone que es el soporte para NetBeans 6.7. En 6.8 también funciona, y desde aquí simplemente lo descargas. Estos dos archivos, que son los binarios, y una vez que lo tengas descargado, dentro de NetBeans en Tools, aquí en Plugins, pulsando en descargado, añadir plugins. Aquí por ejemplo estos son los dos, yo ya los he añadido, pero pulsando ya está instalado, aquí indica, pero si no te lo instalarías sin más, y con el otro exactamente lo mismo. Desde luego no es ahora el objetivo de este curso ver en profundidad el trabajo con un sistema modelo vista controlador como el de Strats o Strats 2, que podría ser un objetivo para el futuro, pero de momento para la gente que ya trabaje con Strats o Strats 2 puede ver cómo utilizarlo desde dentro de NetBeans sin problema. Sí, veremos más en detalle otros dos frameworks con los que podemos trabajar dentro de NetBeans más específicos, que son Visual Server, Java Server Faces y JMakey. Serán dos frameworks
que nos faciliten mucho el trabajo para la creación de aplicaciones. Será justo a lo que dediquemos el siguiente vídeo tutorial, en el que seguiremos profundizando en la creación de aplicaciones web desde NetBeans. De momento, por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde una vez más. Nos vemos. Thank you.